Buenas, si me permiten me pongo de pie porque así la escenografía para mí es más fácil. Ya saben que los andaluces tendemos a gesticular. No les prometo bailar sevillanas, pero entre otras cosas porque no bailo sevillanas. Ya saben ustedes que los sevillanos y los granadinos tenemos relaciones difíciles. Así que, bueno, vamos a seguir, si les parece, con esos principios cristológicos que propician dinámicas de perdón. Hemos visto el primer principio cristológico, gratuidad, y no quiero que se olviden del símbolo, el cuenco. Soy lo que recibo. Aquella afirmación de Pablo a los de Corinto, ¿tienes algo que no hayas recibido? Pues bien, vamos al segundo principio cristológico fundamental para despejar el camino al perdón, que es el principio de relación. Y aquí el símbolo es el ombligo. Retomemos las distintas declinaciones de la modernidad. Me parece muy interesante caer en la cuenta de que la antropología propiamente moderna es la antropología del individuo. ¿Y en qué consiste el individuo? Fundamentalmente el individuo es un sujeto sin relaciones. Podemos hacer referencia al sujeto cartesiano o al sujeto kantiano. Son sujetos donde la relación no forma parte ontológica de la definición del ser humano. Quizá a esto haya influido un cierto olvido del cuerpo. Efectivamente, el cuerpo para Descartes o el cuerpo para Kant era una realidad tremendamente accesoria. Se cuenta de Kant que habitualmente tenía una cierta rinitis y ponía el pañuelo para limpiarse la nariz en una mesa distinta a donde él estudiaba para tener que levantarse de vez en cuando y así mover un poco su cuerpo. Fíjense la idea de corporeidad que podía tener este filósofo. Es interesante porque el cuerpo fundamentalmente es relación. Y cuando olvidamos el cuerpo, al final olvidamos este elemento de la relación. Si el individuo es la antropología fundamental de la modernidad y el individuo es el sujeto sin relaciones, soy más yo mismo en la medida en que alcanzo más autonomía y más independencia. Y aquí surge uno de los grandes mitos de la modernidad ilustrada, la autonomía, la independencia. Es curioso porque detrás del debate, esto puede ser un poco simple, pero ustedes me entienden, acerca de realidades como la eutanasia, detrás de este debate como horizonte de fondo está ese mito de la absoluta dependencia y de la absoluta autonomía que me desvincula de los otros. A medida que se desarrolla este mito de la autonomía o de la independencia, lo que nos encontramos es que las relaciones en nuestro tiempo se han fragilizado tremendamente. Me resulta muy sugerente esa distinción que hacía Bauman entre echar raíces y echar el ancla. Tiene una obra que se llama Mundo Consumo y distingue echar raíces, echar el ancla. Como imágenes son tremendamente potentes. ¿Qué significa echar raíces? Nos viene rápidamente la imagen de un árbol que crece hacia abajo, que se enraiza en la tierra. Es curioso porque la tierra ayuda al árbol a enraizarse, pero también el árbol sujeta a la tierra. Es una relación recíproca. Sin embargo, echar el ancla, que es una forma de expresar esa fragilidad de las relaciones en nuestro tiempo contemporáneo, nos ofrece la idea de alguien que va con una barquita, se para
en una cala, echa el ancla, contempla el paisaje, pero cuando ese paisaje se hace monótono o cuando viene un pequeño temporal, se eleva el ancla y se busca otro lugar donde volver a repetir el proceso. Yo últimamente cuando hago bodas tengo una homilía provocadora donde hablo de las neveras y de las lavadoras, porque hablo de la obsolescencia programada. Ya saben ustedes que la obsolescencia programada en los electrodomésticos es predeterminar la durabilidad, los años de vida que va a tener ese frigorífico o esa lavadora. No sé si el tema de la obsolescencia en los electrodomésticos es éticamente reprobable o no. Lo malo es cuando esta mentalidad de obsolescencia programada se transfiere al ámbito de nuestras relaciones. Y en el fondo, en el tema del matrimonio, se instala como sospecha esa apreciación de que nada es para siempre. Pues bien, frente a ese modelo hegemónico del individuo, un sujeto sin relaciones, también ha habido un coro de testigos que reivindican otras posibles declinaciones de la modernidad. A mí me resulta muy interesante Martin Buber, un pensador, filósofo judío, que lo que hace es dejarse inspirar por la savia del árbol de Israel y hacer una transposición al ámbito del pensamiento de categorías estrictamente bíblicas. Martin Buber, especialmente en su obra fundamental, El yo y el tú, nos habla del principio dialógico. ¿Y qué es el principio dialógico? El ombligo. También yo a mis feligreses les invito a mirarse más a menudo el ombligo. Todo lo contrario de lo que habitualmente se afirma. No hay que mirarse mucho el ombligo. Mentira, hay que mirárselo más a menudo. ¿Por qué razón? Porque quizá cuando nos miramos el ombligo, deparamos en él, lo contemplamos, quizá pueda surgir una epifanía, es decir, una revelación. Y esa revelación nos habla del principio dialógico, yo soy porque tú eres. ¿Qué es el ombligo? Es esa cicatriz más o menos bonita que todos portamos en nuestro vientre, que nos dice que una vez fuimos nuestra madre y que por lo tanto el yo tiene como condición de posibilidad un tú previo con rostro de padre o de madre que nos llama a la vida. Frente a un sujeto individualizado que no tiene relación, aparece una antropología de cuño bíblico que nos habla de lo sustantivo de las relaciones. Hay una afirmación que me gusta especialmente de Martin Buber, cuando dice aquello, más allá del yo, más acá del tú, se encuentra el entre. Eso es el ombligo, esa es la relación, el entre. En este coro de testigos que desmienten la hegemonía del individuo, también podemos ubicar a Paul Ricoeur. Paul Ricoeur es muy crítico especialmente con Descartes, ese señor que sentado al lado de su estufa llega a ese principio inconmovible de la nueva filosofía, pienso, luego existo, como si fuera posible un acceso directo, inmediato al sí mismo. Y dice Paul Ricoeur, no hay acceso directo, inmediato, no hay camino corto para llegar al sí mismo, sino que para llegar a mi propia interioridad necesito transitar por un camino largo. Tengo que dar un rodeo, dice Paul Ricoeur. Y en ese rodeo, inevitablemente tengo que transitar por tres realidades tremendamente sugerentes. Los grandes textos religiosos de la historia de la humanidad,
los grandes mitos arquetípicos en los que se ha fraguado la conciencia humana, y dice por último Paul Ricoeur, y tengo que pasar también por el otro. Qué interesante. Yo no sé quién soy si no es pasando por el otro. De modo que alguien que hubiera caído en una isla desierta sin ningún humano con el que relacionarse, alguien así nunca habría podido acceder a su propio yo, a su propia interioridad. Esto nos habla de una de las categorías más creativas del cristianismo y que lo ha ofrecido al acervo de la cultura universal, que es la categoría de persona. Algunos autores dicen que la etimología, esto es algo más bien imaginativo, vendría del término personare, persona, personare, que significa hacer sonar. Es decir, solamente sé quién soy cuando alguien hace sonar mi nombre. La relación funda la identidad, de modo que no hay acceso a la identidad sin relación. Ahora bien, y esto me resulta muy interesante, las relaciones que fundan identidad tienen que discernirse. ¿Por qué motivo? Porque cuando lo que me mueve a relacionarme es la gratuidad, o lo que me mueve a relacionarme es la carencia o la necesidad, el espejo que es el otro, donde yo puedo mirarme a mí mismo, es susceptible de convertirse en espejismo. Es curioso cómo ir al otro puede estar sustentado por una necesidad tal que al final el otro queda fagocitado por mí. O hay, conectamos los principios, una cierta dosis de gratuidad que me lleva al otro, o no es posible que el otro pueda sentirse reconocido en la relación conmigo. Voy a intentar explicar esto que estoy diciendo bajando al terreno más concreto. ¿Cuáles son los dos ámbitos fundamentales en los que intentamos mirarnos como si de un espejo se tratara para descubrir quiénes somos? Evidentemente, el primer ámbito más inmediato es la familia, el padre y la madre. Es curioso porque dicen los psicólogos que en gran medida somos lo que la mirada de la madre ha proyectado sobre nosotros. Ahora bien, no siempre esta relación cronológicamente primera y también inmediata, no siempre ofrece la posibilidad de reconstruir una identidad que no porte ciertas heridas. Creo que aquí muchas veces la Iglesia tiene un discurso sobre la familia un tanto inocente. Es verdad que la familia es esencial para el desenvolvimiento del ser humano, pero también es cierto que en gran medida las heridas fundamentales que arrastramos a lo largo de toda nuestra vida han surgido en el seno de nuestras propias familias. Esta inocencia tiene que confrontarse con una realidad que muchas veces es contradictoria o al menos desconcertante. Curiosamente, los cuentos, que pareciera que son para niños, son mucho más realistas que nuestros discursos a veces sobre la familia. Y es curioso cómo en los cuentos aparece siempre la figura de lo materno y de lo paterno en la sombra o desfigurado. ¿Qué sería lo materno en los cuentos? Desfigurado. Pues fundamentalmente dos figuras protagónicas, la madrastra y la bruja. ¿Y qué sería lo paterno desfigurado en la sombra en los cuentos? Fundamentalmente el lobo y el ogro. Es interesante que vayamos a los cuentos. ¿Qué hace
la bruja Hansel y Gretel con el niño? Lo engorda para comérselo. ¿Qué hacen en la Cenicienta con la hija? La degradan a sirvienta. Es interesante que caigamos en la cuenta de que detrás de esta aparente inocencia se dan arquetipos reales de relación. Porque muchas veces la maternidad no está movida o motivada por la gratuidad, sino por una tremenda necesidad de la madre. Y cuando es la necesidad lo que me mueve, el otro queda fagocitado. De modo que esa afirmación, ¿quién te va a querer como tu madre?, cuando uno es sacerdote y habla con todo tipo de personas, queda verdaderamente sorprendido de cómo ciertos arquetipos maternos han imposibilitado el desenvolvimiento normal de una determinada persona. Y también sucede lo mismo con lo paterno en la sombra, la depredación, que es una forma de fagocitar con violencia, aparece muy claramente expresada en imágenes como el ogro, os decía, o por ejemplo el lobo. Pensemos en el cuento de Caperucita Roja. ¿Os dais cuenta? Es necesario pasar por la relación para descubrir quién soy, pero también es necesario discernir las relaciones fundamentales de nuestra vida, padre o madre, porque no es lo mismo que la relación se lleve a cabo desde la carencia a que se lleve a cabo desde la abundancia. ¿Cuál es el segundo gran espejo en el que nos miramos para descubrir quiénes somos? La pareja. Yo creo que hoy día hay una mitología del amor romántico que especialmente está haciendo mucho daño a nuestros jóvenes. En los cursillos prematrimoniales, para provocar a los novios, les cuento la siguiente anécdota. Digo, mirad, cuando recibo en el despacho parroquial a unos novios para comenzar el proceso de matrimonio, me entrevisto, charlo con ellos, les pregunto en qué trabajan, y cuando se marchan, abro el primer cajón del despacho parroquial y saco una encuesta que estoy realizando. La encuesta tiene una sola pregunta. La pregunta dice, ¿quién de los dos ha salido perdiendo? Esto es muy interesante porque pone de manifiesto la posibilidad, imposibilidad de la pareja. Detrás de eso que llamamos amor, muchas veces hay una lucha de poder, donde quiero asimilar al otro a mí mismo. Y por lo tanto, el que podría convertirse en un espejo que diera una imagen de mi propia identidad, se convierte, como digo, en espejismo. ¿Os dais cuenta, por tanto, cómo es necesario discernir las relaciones? Me gusta mucho acudir a este respecto al principio y fundamento de los ejercicios espirituales de San Ignacio, que con esa finura siempre utiliza conjuntos de palabras que no se pueden tocar, porque están meditadamente ocupando un determinado lugar. Y dice en el principio y fundamento Ignacio, el hombre ha sido creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor. En primer lugar, alabar. ¿Qué es alabar? La alabanza es lo gratuito por excelencia. Fijaos qué importante es esto. Solo cuando lo que me sostiene en el acercamiento a ti es lo gratuito, puedo, en segundo lugar, reverenciarte. ¿En qué consiste la reverencia? Reconocer al otro como un otro. Le digo muchas veces yo a los jóvenes en confirmación, oye, ¿tú has caído en la cuenta de que el otro no está ahí para hacerte feliz a ti? El otro no ha nacido para hacerte feliz. El otro es otro, no una realidad en función tuya. Eso es reverencial, reconocer al otro como un legítimo otro en la convivencia.
Y fijaos, únicamente cuando lo que me mueve es la gratuidad, que me posibilita reverenciar al otro, puedo servirlo. Tercer elemento de la tríada, servirlo en lo que él realmente necesita y no en lo que yo creo que podría necesitar. Podemos citar a este respecto el discernimiento de las relaciones, una obra fundamental del siglo XX, El arte de amar. Erich Fromm decía aquello: tenemos que pasar del te amo porque te necesito al te necesito porque te amo. Evidentemente un gran pensador también del pasado siglo XX y el siglo XXI, que es Alejandro Sanz, lo reflexionó con aquello de ¿quién tiene tiritas para este corazón partido? Muchas veces, cuando es el corazón partido, la herida, lo que me mueve, el otro es eso, una tirita. Es decir, una realidad en función mía. Este principio está fuertemente enraizado en la cristología y también en la teología de la creación. Hay un dato de la teología de la creación que a mí me fascina. ¿Qué ha motivado a Dios el acto de crear? ¿Algún tipo de necesidad? Hegel decía que Dios es un carente, que ha creado el mundo para completarse a sí mismo. Y sin embargo el cristianismo dice que la única motivación que tiene Dios para crear es un amor gratuito. Es curioso porque ese amor gratuito es el que es capaz de fundar la autonomía. De modo que dependencia y autonomía, al contrario de lo que piensa la modernidad, no están contrapuestas, sino que se reclaman mutuamente. Cuando reúno a los papás de primera comunión, les digo esto de la teología de la creación, pero traducido a sus expectativas vitales. Y les digo, ¿qué es lo mejor que podéis hacer vosotros, papás, por vuestro hijo? Y siempre les digo, quereros mucho la pareja. Porque cuando la pareja se ama, el niño, la niña experimenta que crece al amparo de un amor más grande. Y es precisamente ese amparo lo que les da seguridad en sí mismos. De modo que pueden crecer teniendo una saludable autoestima. Ahora bien, el niño que experimenta de una forma no racional, descubre que entre los padres no hay alianza, se siente en el suelo, se siente en el aire, en el vacío. Es curioso, el amor gratuito funda autonomía, de modo que a más vinculación, nos dice la teología de la creación, mayor autonomía. Pero ¿cómo podemos esto trasladarlo al ámbito estrictamente cristológico? Uno de los momentos cumbres del Evangelio. En concreto, en el Evangelio de Marcos, el primero que se escribe, tiene una ubicación justo en el cenit. Capítulo 8 de los 16, versículo 31. ¿Quién decís vosotros que soy yo? Siempre le digo a mis alumnos, ¿qué pasa? Que Jesús los estaba poniendo a prueba, que Jesús no sabía quién era a sí mismo. Es una especie de concurso de preguntas y respuestas. Esta afirmación de Jesús es tremendamente fina. Con la pregunta, ¿quién decís vosotros que soy yo? Jesús nos está diciendo lo siguiente: solo sabrás quién eres tú respondiendo a la pregunta de quién soy yo. Este es uno de los elementos nucleares de la pretensión cristiana. Es decir, una persona singular, un judío del siglo I, se autopropone como el crisol ineludible por el que hemos de pasar si queremos acceder al misterio de nosotros mismos. Solo sabrás quién eres tú respondiendo a la pregunta de quién soy yo. Esto nos dice, por ejemplo, Joseph Moi, un jesuita, cristólogo francés,
en una obra de cristología muy interesante, el hombre que venía de Dios. ¿Y qué sostiene esta pretensión de Jesús? Porque Él es capaz de proponerse como crisol ineludible por el que todo ser humano tiene que pasar para hacer un autodescubrimiento. Pues porque Él no se relaciona con nosotros desde la carencia o la necesidad, sino que siempre se relaciona con nosotros desde la gratuidad o la sobreabundancia. No en vano, el Evangelio es rico en ofrecer metáforas, símbolos que expresan esta demasía que encontramos en la persona de Jesús. Yo soy el agua que salta hasta la vida eterna. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el pan vivo que da vida eterna. Yo soy la puerta. Son maneras profundamente simbólicas de evidenciar que la humanidad de Jesús es una humanidad cumplida, plena, rebosante. Y precisamente el acercamiento que nosotros hacemos a Él no tiene que ser un acercamiento que nos dé miedo, porque en ese acercamiento únicamente hay gratuidad y la gratuidad es capaz de favorecer, posibilitar el acceso a nuestro misterio más íntimo, a nuestro misterio de identidad. Vamos a seguir avanzando y vamos a coger el tercer principio cristológico, que es el principio de reconciliación. Y aquí tenemos como símbolo o imagen a Dumbo, el elefante de Disney. Comienzo este principio con una pregunta que planteo siempre también en los grupos de confirmación. ¿Cambiar para aceptarse o aceptarse para cambiar? Porque descubro que especialmente en esos grupos de confirmación y especialmente en el sector femenino hay chicas que se aman más cuando pesan menos. De modo que la báscula en nuestro tiempo se ha convertido más que en un instrumento para pesar kilos, en una especie de instrumento para pesar la propia autoestima. Y esto es muy interesante porque muchas veces funcionamos a partir de una falta de reconciliación o de aceptación de nosotros mismos. No, cuando pese 10 kilos me voy a sentir mejor conmigo mismo o conmigo misma. Es decir, parece que tengo que alcanzar un reto, tengo que alcanzar una meta para que sea posible la reconciliación con uno mismo, el encuentro, la integración. Cuando nuestra manera de pensar se funda en esto que estoy diciendo, estamos partiendo de una falta de incondicionalidad que finalmente provoca profundos bloqueos vitales. Lo que desbloquea al ser humano y favorece el desenvolvimiento como personas, esta es una convicción propia, es experimentar una cierta incondicionalidad. Si quieres que alguien vuele alto, si quieres que alguien llegue lejos, intenta ponerlo al amparo de una incondicionalidad que se convertirá en su mayor resorte. Hay aquí una frase de Lutero, al que yo le tengo gran estima. Si solo de mi intervención se quedaran con esta frase, me sentiría profundamente satisfecho. Decía Lutero, Dios no te ama porque tú seas bueno o bello, sino que Dios te hace bueno y bello porque te ama. Dios no te ama porque tú seas bueno o bello, sino que Dios te hace bueno y bello porque te ama. Aquí late un principio cristológico de fuerte sabor sapiencial que se utilizó, curiosamente, en las grandes disputas cristológicas de los primeros siglos.
una formulación que debemos a Gregorio Nacianceno. Cuando discutían contra los apolinaristas si Jesús tenía un alma como la nuestra, el nous, hablaban ellos, y los apolinaristas lo negaban, decían estos padres de la Iglesia, lo que no ha sido asumido no puede ser redimido. ¿Qué principio sapiencial tan potente? Un principio sapiencial que es básico en la psicología contemporánea. Sin reconciliación con nuestras partes más feas, más impúdicas, sin reconciliación con esas partes, no puede haber salvación. Un día, con mi sobrino Miguel, me lo llevo a la cama. Tito, léeme un cuento. Tenía ahí unos cuentos de Walt Disney y yo me pongo a leer el cuento del Dumbo. Y cuando voy leyendo el cuento de Dumbo, de pronto digo, Gregorio Nacianceno. Y me dice Miguel, Tito, ¿qué has dicho? Nada, esto no tiene que ver contigo. Sí, que descubrí este principio propio de la cristología leyéndole a un sobrino mío el cuento de Dumbo, que lo conocemos. ¿Quién es Dumbo? Ese pequeño elefante que tiene unas orejas tan grandes que se convierte en el hazmerreír del circo. Es decir, esas orejas grandes son su cruz. Aquella parte de ti mismo o aquella parte de ti misma que cercenarías sin piedad si pudieras, porque te hace caer, porque te resulta vergonzante, porque es algo impúdico, feo. Y es curioso porque en el transcurso del cuento, esas grandes orejas es lo que provocan que Dumbo esté permanentemente tropezando y cayendo. Hasta tal punto que el día en que él sale por vez primera a la pista del circo, forma un estrépito donde cae incluso la carpa porque tropieza con sus propios orejones. Y entonces lo mandan a una especie como de jaula de aislamiento, donde aparece un ratoncito, esos animales encantados que ayudan en los cuentos a entrar dentro de nuestra verdad más profunda. Y es curioso porque cuando se produce la reconciliación, lo que antes te hacía tropezar, ahora te permite volar. Este es un arquetipo universal. Pensad en Pablo, cuando en 2 Corintios dice aquello tan potente, tengo un aguijón clavado en mi carne, un aguijón que me hace caer, que me avergüenza. 3 veces le he pedido al Señor que me lo quite y 3 veces me ha dicho, mi gracia te basta, porque la fuerza se realiza en la debilidad. Hablaba Francesc Torralba en la presentación de estas jornadas de la vulnerabilidad. El hombre es un animal vulnerable que, sin embargo, siempre ha querido zafarse de su vulnerabilidad, porque muchas veces la fragilidad, la herida, lo que hay de vulnerable en mí, me asquea profundamente. Podríamos hacer quizá una relectura de la parábola del hijo pródigo desde este principio cristológico de la integración. Una parábola donde sintiéramos reconocidos los 3 grandes personajes de la parábola en nosotros. ¿Quién sería en nosotros el Padre bueno? Pues sería nuestra parte sanada, redimida. ¿Quién sería en nosotros el hijo díscolo, el pródigo? Pues nuestras partes no reconocidas, marginales, aquellas que hemos expulsado. Curiosamente, cuando no hay dinámica de reconciliación, lo que hacemos es proyectar en los otros nuestras propias vergüenzas. ¿Y quién sería en nosotros el hijo mayor? La instancia del deber ser, el superyo famoso. ¿Cómo funciona cada parte? Pues ya sabéis, el padre
funciona integrando aquello que está perdido, incorporando lo periférico, lo que está en los márgenes, lo que se ha degradado. El hijo menor incluso se alimenta de las algarrobas que echaban de comer a los cerdos, animal impuro. Es una forma de expresar de manera lacerante el grado de degradación al que ha llegado el pródigo. Pues bien, el Padre bueno siempre integra, incluye, reconcilia. Y sin embargo, el hijo mayor o nuestro super yo o nuestro juez interior siempre quiere funcionar cercenando, extirpando aquello que es vergonzante. Curiosamente, ha habido épocas de la historia de evolución del cristianismo donde la espiritualidad ha sido una espiritualidad que cercenaba, buscando una especie de purismo que en el fondo era autodestrucción. Y sin embargo, toda espiritualidad profundamente cristiana es espiritualidad de encarnación, que por lo tanto ha venido a buscar y salvar lo que se encuentra perdido. Hay una interpretación de la parábola de la oveja perdida en esta clave reconciliadora o de integración que a mí me gusta especialmente. Si el pastor quiere recuperar a la oveja perdida, tiene que andar el idéntico camino de perdición. Si la oveja para perderse ha tenido que bajar un barranco, cruzar un arroyo, subir un pecho, si el pastor quiere recuperarla, tiene que bajar el barranco, cruzar el arroyo, subir el pecho. El que no conocía pecado, dice Pablo, se hizo pecado por nosotros. Esta dinámica cristológica que viene a buscar, a incluir, a incorporar, a reconciliar. No en vano el término reconciliación es sinónimo de salvación. Me gustaría ilustrar esto que estoy diciendo con un texto que es un texto de una predicación de un teólogo protestante, Paul Tillich, en una obra muy bonita, Se conmueven los pilares de la tierra. Fíjense lo que dice aquí Paul Tillich y nos sirve para ilustrar lo que estaba comentando con este principio de integración. No podemos transformar nuestras vidas a no ser que nos dejemos tocar por la gracia. Y eso no sucederá mientras estemos forzando la situación. Y tampoco sucederá si en nuestra autocomplacencia pensamos que no la necesitamos. La gracia nos toca sobre todo cuando estamos profundamente apenados y nos sentimos ansiosos. Nos toca cuando año tras año pareciera que el ideal de perfección no aparece, cuando la desesperación destruye nuestra alegría y entusiasmo. A veces, en esas situaciones, una luz irrumpe en nuestra oscuridad y escuchamos algo parecido a una voz que nos dice: tú vales, eres amado, no trates de hacer nada ahora, no hace falta que hagas nada, simplemente acepta el hecho de que de verdad eres aceptado y amado. Eso es la experiencia de la gracia. Sentimos a veces el poder de decir sí a nosotros mismos y la paz entra dentro de nosotros y sentimos la plenitud y desaparece la autocondena y la autodestrucción. Nos sentimos reconectados nuevamente con nuestro verdadero ser. Es bonito el texto que nos habla de relación, en este caso relación con Dios, y es una relación curativa precisamente porque escuchamos una voz que nos dice: eres aceptado, así como estás ahora, así con tus fealdades, así con tus orejas de Dumbo, no tienes que hacer nada, eres aceptado. Dios no te ama porque tú seas bueno o bello, sino que te hace bueno y bello porque te ama. Y vayamos a el último principio, también de naturaleza cristológica,
que es el principio de singularidad. Y aquí ahora entenderemos por qué utilizo también una imagen que me resulta potente, el rostro. Este principio de singularidad tiene que ver con la encarnación. Es interesante que el cristianismo, cuando irrumpe en el vasto mundo del helenismo, produce una fascinación. El helenismo tenía querencia principalmente por lo universal, por ese mundo de naturalezas inmutables, por aquello que permanece, por aquello que no está transido por la caducidad. Eso era el motivo de ocupación fundamentalmente de la cultura helénica. Pero ¿qué es lo que sucede cuando irrumpe el cristianismo en esta cultura? Que la fascinación por lo universal se convierte en una fascinación por lo concreto, por lo singular. A Aristóteles le interesaba la physis, la naturaleza humana. La naturaleza humana en un sentido abstracto. Pero ¿cómo se da esa naturaleza humana en Francés, en Serafín o en cualquier otro? No les provocaba ningún tipo de interés, porque entre otras cosas, la singularización de la naturaleza humana en individuos concretos le parecía una degradación de la misma. ¿Y qué es lo que dice el cristianismo? En un judío concreto, singular, en un rostro, acontece la salvación definitiva de Dios para el mundo. Romper esa fascinación por lo universal para reconducirla a la atención por lo concreto, singular, particular. Y mirad, de alguna forma, algo similar ha acontecido con la modernidad. En la modernidad se han desarrollado lo que se llaman los sujetos absolutos, que han marcado todo el desenvolvimiento del siglo XIX y XX. Esos sujetos absolutos que surgen en el romanticismo, especialmente de matriz hegeliana, que fundamentalmente son tres: el mercado, el Estado y la nación. ¿Cuál es la característica de estos tres sujetos absolutos? La tendencia a asimilar. O si queréis, con terminología de Levinas, la alergia a la diferencia. Al mercado no le interesa la singularidad, le interesa vender. Al Estado no le interesa la singularidad, sino la asimilación a lo idéntico. A la nación no le interesa la singularidad, la diferencia, sino la homologación. Y por eso hay grandes filósofos, por ejemplo Levinas, que reaccionan frente a esta tendencia totalitaria, que de alguna forma acontece como inercia en esos grandes sujetos absolutos. Tenemos a otro filósofo de extracción judía, que ha sido testigo de la atrocidad de los campos de concentración nazi y que por lo tanto plantea una filosofía que es un canto a la diferencia, la celebración de la diferencia frente al triunfo violento de la identidad. ¿Y dónde encuentra Levinas el asidero para reivindicar lo singular? En el rostro. ¿Por qué motivo? Porque no ha habido dos rostros iguales que hayan brillado bajo el sol de este mundo. Por lo tanto, si no ha habido dos rostros iguales que hayan brillado bajo el sol de este mundo, el rostro se convierte en una metáfora de absoluta singularidad. Es interesante porque Levinas plantea lo siguiente. Es curioso que la parte de mi cuerpo que más me singulariza, la parte de mi cuerpo más propia, más inconfundible, dice Levinas, sin embargo, no es accesible a mí mismo. Es decir, yo me puedo mirar un poco las piernas, algo de la espalda,
pero no puedo acceder por mí mismo a aquella parte de mi corporeidad que sin embargo me singulariza. A no ser que acuda a ese ejercicio un tanto narcisista que es contemplarse en un espejo. Y dice Levinas, ¿esto tiene algún significado filosófico? El no acceso a mi propio rostro. Y responde afirmativamente. Es necesario salir de ti mismo para sentirte reconocido en el rostro del otro. Fijaos, la apertura a la alteridad, la apertura a la diferencia. Es muy importante caer en la cuenta de que una cosa es el rostro y otra cosa es la cara. El rostro es invisible, la cara visible. ¿Qué quiero decir con esto? Que para Levinas el rostro no se puede ver. Lo que tú puedes ver es la cosificación del rostro en una cara. ¿Por qué? Afirma él. Porque el rostro, en su epifanía, en su desvelación, rompe la forma pura que lo delimita. Es decir, quedarse en una afirmación del tipo esta chica es guapa o este chico es feo, no es hablar del rostro, sino que es hablar de la cara. Porque en la epifanía del rostro, la única afirmación posible es este chico o esta chica es único, con una singularidad irrepetible. ¿Y qué es lo que sucede cuando irrumpe epifánicamente el rostro del otro? Que en el fondo establece una oposición a algo que está en nosotros más de lo que nos creemos, que es nuestra pretensión de poder. El rostro en su desvelación te dice, no matarás. El rostro en su desvelación te dice, el otro es sagrado. El rostro en su desvelación pone de manifiesto una diferencia que no es subsumible en tu ego, en tu yo. Porque toda tentación de subsumir al otro en tu yo o en tu ego es ideología. Cuando decimos, es un gitano, es un negro, ese es catalán, ese es español. En el fondo, estamos utilizando una categoría totalizadora que mata la epifanía que irrumpe potente en el rostro del otro. Por eso hay que establecer una cierta querencia, por la diferencia. ¿Cómo podemos hacer una traslación al ámbito de la cristología? Pues yo creo que con cierta facilidad. ¿Por qué motivo? Porque la cristología nos habla de un rostro. O de otra manera, pongo ahí, simplificando un poco, pero también de forma provocativa, ¿qué me hace judío? ¿Qué me hace musulmán? ¿Qué me hace un buen ciudadano? ¿Qué me hace cristiano? Fijaos, me hace judío, musulmán o ciudadano el cumplimiento de la ley. Una ley que se puede llamar Torá para los judíos, Sharia para los musulmanes o la Constitución para los ciudadanos. Sin embargo, ¿qué me hace cristiano? La confrontación con un rostro. ¿Y qué aporta la confrontación con un rostro? La singularización. Aquí, con el permiso de Francesc Torralba, que es especialista en Kierkegaard, podemos establecer una conexión con Kierkegaard, que decía que la salvación, en el fondo, es singularización. Y era tremendamente Kierkegaard con un cristianismo convertido en sistema. Eso que ha sido hegemónico a lo largo de siglos. ¿Qué tiene que hacer un cristiano? Cumplir los mandamientos. Da igual cuál sea tu historia de procedencia, da igual cuál sea tu herida, da igual cuáles sean tus sufrimientos. Todos tenemos que cumplir los mandamientos.
¿Qué provoca esta comprensión del cristianismo? Lo que provoca es una masificación, homogeneiza. Sin embargo, el cristianismo evangélicamente entendido pone de manifiesto que la confrontación que me singulariza es aquella en la que yo me dejo mirar. Por ejemplo, el capítulo 10 de San Juan, donde Jesús nos dice, soy el buen pastor, y el buen pastor conoce a las ovejas por su nombre. Es decir, Dios tiene para cada ser humano un proyecto de salvación único e irrepetible. No somos batallón de tropa. Aquello tan bonito de Jeremías, no temas, que te he redimido, te llamo por tu nombre, tú eres mío. O aquello de Isaías, tengo tu nombre escrito en la palma de mi mano. El cristianismo no es una cuestión que masifique, sino que ante todo lo que hace es presentar al otro como único y irrepetible. De tal forma que con Levinas podemos decir que lo infinito no se encuentra en lo universal ni en lo abstracto, sino que lo infinito se encuentra en cada rostro concreto. Por tanto, la pérdida de uno solo de los rostros bellos que han brillado bajo el sol de nuestro mundo, la pérdida de uno solo de esos rostros equivale a la pérdida de un infinito. Bueno, yo creo que, habida cuenta de la hora que es, terminamos a la 1:30, ¿no? Os he presentado estos 4 principios de naturaleza cristológica que pretendo que generen inercias dinámicas, facilitadoras, propiciadoras del perdón. En la reflexión que haremos esta tarde, a una hora magnífica, a las 4 de la tarde, voy a intentar que confluyan estos 4 principios en una reflexión un poco más espiritual e incluso terapéutica. Pues muchas gracias, professor Serafín Béjar. Ja heu vist que ha estat una presentació molt estructurada, amb aquests 4 principis que ha anat presentant, amb els seus exemples, imatges i textos que ho han anat il·lustrant. Obrim el torn de preguntes, després veurem la pel·lícula, si Déu vol, amb so, però si hi ha alguna pregunta, comentaris al moment, aquests 10 minuts que tenim. Endavant, teniu la paraula. Espera, que igual t'ajunten un micro igual que el puguis... Aquí hay uno. Bé, Hay que pegárselo, si no... bé, no. Estaba encendido antes, sí. Estava... Bueno, ja veieu que no sé parlar amb el micro. Ara parla? Ai, vull dir... No, no se m'acut ara una pregunta així concreta, però dir-li que per mi ha sigut molt nou i molt important tot el que ha dit, sobretot per viure-ho. I ara m'agradaria saber la pel·lícula que ha dit, Les Armonies. De Werckmeister. Luego dejaré un poco la cita para que... Es un músico alemán, Werckmeister. Més preguntes, comentaris. Allà al fons n'hi ha una. En tot cas, després aquest nom el posarem en obert i el podreu copiar. Allà al fons, Cristina. Bé, primer de tot, moltes gràcies per la... A mi m'ha agradat molt la xerrada. Si ho pots formular en castellà, potser millor. Sí, y la pregunta la faré en castellà. Lo que has hablado de la singularidad, no sé si... A mí me ha venido a la cabeza una frase, una cita de Pere Casaldàliga, que dice que hemos trabajado mucho en
en la singularidad, en la individualización, en los derechos de la persona, los derechos humanos, ¿no? Y él hablaba que los derechos colectivos, a veces de pequeñas identidades, pues estaban como, pues aún estábamos en el ABC de esto, ¿no? Y luego también esto cómo se puede vivir, ¿no? Cómo se podría ver esta singularidad también de los colectivos o de los pueblos más pequeños en este mundo tan global y tan universal. Y tan, bueno, por la técnica, las redes sociales, etcétera. Gracias. Muchas gracias. Esta reflexión sobre la alteridad, sobre la diferencia, especialmente en pensadores tan significativos como Levinas, se ha exportado mucho, curiosamente, en el ámbito latinoamericano a el área de la antropología, precisamente para buscar lo que tú estabas diciendo, el reconocimiento de diferencias que en este caso no hacían referencia a individuos concretos, sino a colectivos que estaban invisibilizados. A mí me parece que todos estos intentos son encomiables y son muy interesantes. No obstante, también ahora hay cierto resquemor porque estas ciencias antropológicas quizá corren el peligro de elevar los derechos de esas minorías diferentes a derechos que marquen de una manera excesivamente predominante el funcionamiento de las sociedades. Y como siempre, la historia funciona con pendulazos, tendremos que ir aprendiendo a encajar estas dinámicas con una cierta ponderación. Pero es cierto, la singularidad atendida no solamente a individuos concretos, sino a grupos que tienen especificidades, es algo que en el continente latinoamericano, yo conozco especialmente más esa filosofía latinoamericana, en ámbito antropológico se está trabajando. Sí, así me acerco mucho. Gracias por esta lección magistral de teológica y filosófica, he disfrutado mucho. Me gustaría preguntarte muchas cosas, pero solo una. Has planteado en un momento una cierta contradicción entre necesidad y gratuidad. ¿Puedes darle alguna vuelta más? Porque quizá no es tal contradicción, a lo mejor, o quizá nuestra necesidad es de actuar gratuitamente, ¿no? Necesitamos amar, ¿no? Necesitamos ser amados y por tanto, ¿cómo podemos discernir cuando amamos por necesidad, cuando en realidad necesitamos amar y ser amados, ¿no? Hay un tema ahí que yo no lo tengo claro y bueno, sí me gustaría que pudieras decir alguna cosa más. Qué bien, no lo tienes claro tú y es un tema a clarificar, porque no es una obviedad. Mira, hago una traslación a dos conceptos que definen lo que tú estás diciendo, eros y ágape. Ya sabemos que Ratzinger, en su primera encíclica, Deus Caritas Est, plantea esta cuestión del eros y el ágape, que han aparecido en la historia del pensamiento como contrapuestos y sin embargo él dice que se pueden visibilizar en una cierta complementariedad. ¿Cuál es la clave fundamental del ágape, la forma de amor específicamente cristiana? Cuando leemos en Primera de Juan 4:8, Dios es amor, el término que utiliza para amor es ágape, amor de gratuidad. Y esto es una novedad en las distintas formas de amor que conoce el helenismo. Curiosamente, no se utiliza el término eros ninguna vez en el Nuevo Testamento y alguna vez en la traducción griega de los 70 de la Biblia hebrea aparece, creo que 2 veces el término eros en el Cantar de los Cantares. Por lo tanto, el ágape sería el amor de gratuidad, aquel que se ofrece sin esperar nada a cambio. Sin embargo, eros es un amor de necesidad. ¿Y cuál es la clave positiva que tiene el eros? Que precisamente la necesidad nos hace salir de nosotros mismos, porque si no seríamos seres autárquicos y satisfechos en nosotros mismos. Ahora bien, reconociendo, dice Ratzinger, la bondad del eros,
precisamente para romper con el enclaustramiento, el eros es un movimiento que tiene que conocer una cierta conversión, porque la necesidad, cuando no está reconocida, tiende a difuminar al otro para calmar la propia hambre, ¿no? Entonces creo que aquí hay elementos que a mí me resultan muy sugerentes. Necesitamos partir del eros, pero realizar una transfiguración del mismo para que nos lleve al ágape. Eso es lo que estaba diciendo Erich Fromm con la afirmación de la que hablaba antes, del te quiero porque te necesito al te necesito porque te quiero. Si tuviera que trasladar esto a la experiencia de muchos matrimonios, yo creo que lo que estoy diciendo se puede entender con bastante naturalidad. Es decir, en el proceso de enamoramiento, de casamiento y luego de compartir una vida como proyecto común, se percibe en la pareja un tránsito desde ese amor más pasional que corre el peligro de querer al otro por el placer que me da, no por lo que es en sí mismo, a un amor que tiene componentes más agápicos, por lo tanto te quiero por lo que tú eres, independientemente de lo que tú me haces sentir. Es decir, este es un debate abierto, hay autores que los contraponen, hay autores que matan uno versus el otro, y yo creo que tenemos que intentar trabajar en una cierta complementariedad de eros y ágape. Necessitat i gratuïtat. Doncs, si us sembla, fem la pausa, que ha estat un matí molt intens. Això és fer teologia, interpretar la paraula, i ens veurem a les 4. Gràcies a tots i fins ara.